por hacer un cambio de transformación. Disculpen, pero se ha congelado la pantalla. Like, I speak, they do not listen. Is it something to do with my gender? Muchas veces parece que uno habla y que no nos escuchan. ¿Será que tiene que ver con nuestro género o edad? Sí, muchas veces sí. Seamos sinceras, globalmente en todos los países, nadie está libre de culpa. Las comunidades y las economías prosperarán cuando esta mitad de la población, las mujeres, las niñas, puedan tener más poder, cuando reconozcamos las contribuciones y los aportes de las mujeres, cuando le paguemos justamente a las mujeres por el trabajo que hacen, cuando nosotros mostremos el valor y la necesidad inherente que tienen las mujeres para la sociedad. Debemos aumentar el acceso a las elecciones y al empoderamiento en todos los ángulos y en todos los países. Las soluciones suelen ser complejas, pero vamos a comprometernos a incluir a las mujeres, especialmente mujeres jóvenes y niñas, trabajando en alianza, en asociación y en comunidades, en corporaciones, ONGs, gobiernos, para poder alcanzar nuestras metas comunes. Así veremos un verdadero cambio, así podremos avanzar. Tomémonos esto en serio, globalmente. Estoy llamando a las mujeres, hombres, Let's do this niños, together. niñas, a todos y todas. Hagamos esto juntos, así tendremos un mundo mejor. Muchas gracias. Thank you, Her Excellency. Muchísimas gracias, Su Unfortunately, Excelencia not Kersti many of us Kaljulaid. know exactly what it Desafortunadamente, is like demasiadas de nosotras to sabemos exactamente lo que es no ser tomadas en serio It's y because we are women. preguntarnos si es porque somos And the mujeres. call to act together is exactly what El we llamamiento need. a actuar On juntas this es note, exactamente lo que I will necesitamos. introduce En the este sentido, panelists permítanme today. presentarles la mesa redonda presidida por la PMC, honorable Helen PMC Clark, board chair and the former presidente de la Prime Junta Minister of New Directiva Zealand, and de known to many of you la also in various PMNCH y positions. ex primera She ministra de is Nueva also Zelanda y seen conocida as por a muchos de global ustedes también en leader in numerosos cargos que sustainable desempeña development and como gender líder mundial en equality. materia de Welcome desarrollo to you, sostenible e Helen. igualdad de género. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Tikala, y gracias a todos. Un saludo desde Nueva Zelanda. Les envío un saludo a todos y todas que están aquí presentes. Tenemos un excelente panel y una excelente sesión y vamos a hablar más sobre lo que nos acaba de decir Su Excelencia Kersti. Sabemos que vivimos en momentos complejos, hay tantas crisis que los impactos son terribles. En PMNCH hablamos de las tres Cs, la crisis climática, COVID y conflicto, y todos juntándose, ¿no? Todo a la vez, y esto tiene un gran impacto en nuestra capacidad de alcanzar los ODS, y nos estamos concentrando en el 5 hoy, el que tiene que ver con igualdad de género, y que se va a revisar, ya que los objetivos se tienen que revisar en Nueva York. Y también me gustaría añadir una cuarta C, que es la Corte Suprema, que en Estados Unidos ha hecho un juicio terrible y ha quitado el derecho constitucional de las mujeres a tener derecho a abortar. Y esto ha tenido un gran impacto en el mundo. Una decisión así como en un país como Estados Unidos tiene un gran impacto en el mundo. Entonces vemos todas estas tendencias y nos preocupamos mucho por los ODS, especialmente el de igualdad de género. Como ha dicho antes la presidenta Kirsty, estamos ya llegando a la mitad del camino hacia 2030, la fecha para alcanzar los ODS. 2022, o sea, 2030 no parece tan lejos y es momento de empezar a preocuparse por los ODS porque no queremos llegar a 2030 y no ver que alcanzamos mucho. Y el problema con estas crisis es que no estamos avanzando como nos gustaría. En algunos lugares se está retrocediendo. Y también tenemos retos antiguos que no podemos quitar. Por ejemplo,
un cuarto de las mujeres en el mundo han sido sujetas a violencia sexual por parte de un marido, pareja íntima, al menos una vez en la vida. O sea, esto es de mujeres de 15 años o más. O sea, esto es un shock porque realmente hay una violencia contra las mujeres y eso no nos permite mantenernos erguidas. No estamos bien representadas en las mesas de toma de decisiones. Hay un 26% de líderes mujeres en el mundo. Y cuando ya llegamos a niveles más altos todavía, las cifras son patéticas. Global Health 50-50 es uno de nuestros aliados y en su informe revelaron que menos del 1%, o sea, menos del 1% de los consejos de administración de las organizaciones sanitarias mundiales están ocupados por mujeres de países de bajos ingresos. En comparación, el 44% de todos los puestos están ocupados por hombres de países de ingresos altos. O sea, no vamos a sacar las mejores decisiones que podríamos sacar de estas organizaciones sanitarias mundiales si las mujeres no están ahí presentes y si las mujeres de países de bajos ingresos que están luchando más batallas no tienen sus voces oídas. La presidenta Kirsty habló de algunos datos también. Antes de la pandemia, las mujeres ya se enfrentaban a una espera de 99 años antes de poder disfrutar de la plena igualdad con los hombres. Los efectos de la COVID-19 han aumentado la espera en casi 40 años. Si dejamos que esta tendencia siga, ninguna de nosotras va a ver que avance el tema de la igualdad de género en nuestra vida. Entonces tenemos que actuar. Actuar es urgente. Así que hoy, en esta sesión, vamos a hablar de elección, voz y autonomía. Todas estas están siendo atacadas y tenemos que luchar y sabemos que el empoderamiento de la mujer es esencial para poder avanzar. Y el ODS 5 está siendo revisado por el Foro Político de Alto Nivel de este año. Vamos a ver si se reconocerá que hay que hacer muchísimo más. Tenemos un excelente panel. Estoy invitando a todas a mi sillón virtual, ¿no? Para que hablemos sobre dónde tenemos que ir en términos de igualdad de género y también para hablar del papel actual y potencial de las mujeres para volver a encarrilar el mundo para que podamos alcanzar los ODS y las metas para 2030. Vamos a tener a Anita Bhatia, que es subsecretaria general para ONU Mujeres. También está Gabriela Cuevas Barrón, que es copresidenta de UHC 2030 del comité directivo. Y luego Lois Pace, subsecretaria de Asuntos Mundiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Moira Forbes, vicepresidenta ejecutiva de Forbes. Dalí, fundador de NAFAS, activista nacional de la juventud en materia de género en la campaña Generation Equality de Túnez, y Diane Keita, subsecretario general y directora ejecutiva adjunto de UNFPA. Anita, o sea, el ONU Mujeres tiene un gran papel en todo esto. Dinos, Anita, ¿qué te preocupa en este momento? ¿Y cuáles son algunas de las acciones más urgentes que te gustaría mencionar? ¿En qué se tienen que concentrar los países para poder avanzar con el empoderamiento y la igualdad femenina? Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Helen, y me gustaría decirle a todos los que están aquí que estoy muy agradecida por la invitación para poder estar aquí con ustedes y poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Me gustaría empezar simplemente dando algunos hechos, ¿no? Porque
se está revisando el ODS 5 y has dado todo el contexto de hoy, pero me parece que también es importante poder compartir algunos datos muy importantes que han surgido de la revisión de ONU Mujeres con la Oficina Estadística de la ONU y vamos a ver cómo estamos en términos del ODS 5. Uno de cada 15 países está muy lejos de alcanzar el ODS 5 en un tercio y nuestro informe muestra que de todos los indicadores diferentes bajo ODS 5, y hay muchos, solo uno llega cerca de ser alcanzado. Y curiosamente tiene que ver con la participación de las mujeres, porque donde sí ha habido un poco de movimiento y podemos ver que ahí estamos contentos, ahí es la cantidad de asientos que ocupan mujeres en el gobierno local, que hoy es un 36%, o sea, todavía no llegamos a una paridad, pero sí es un indicador del avance que están haciendo algunos países, pero los otros indicadores no. No se está haciendo suficiente progreso en ese sentido y necesitamos acciones robustas, políticas y también compromiso para poder avanzar. Y sabemos que las mujeres tienen un asiento de cada 4 en el Parlamento en 2022, que es más de lo que era en el año 2000, pero todavía no es suficiente. Entonces, em, cuando me preguntan qué me preocupa, claro, no podemos tener esta conversación hoy sin hablar de el tema de los derechos reproductivos y la capacidad de que las mujeres puedan tener su autonomía y tomar sus decisiones con respecto a sus cuerpos. O sea, esto es algo que realmente llama muchísimo la atención y requiere acción legislativa y política de todos los países en el mundo para que garanticemos que lo que estamos viendo en algunos países no se replique en otros países. Y eso solamente se puede lograr si garantizamos que estos derechos quedan consagrados. O sea, y hay países que dicen que sí, que van a hacer esto, pero necesitamos más acciones así, porque simplemente uno no sabe cuándo el reloj empieza a contar para atrás. Ayer estuve siguiendo una discusión en Twitter donde la gente hablaba sobre cuando Margaret Atwood escribió el cuento de la criada, nadie creía que se podía tener ese tipo de escenario, ese tipo de contexto en la vida real, pero es el mundo en el que estamos viviendo hoy, desafortunadamente, y llama mucho la atención cómo la ficción se ha convertido en realidad y tenemos que garantizar que eso no ocurra en otras partes del mundo y para eso necesitamos acción legislativa y política robusta. Otra cosa que querría decir que me preocupa mucho es que cuando vemos los paquetes de estímulo fiscal en la pandemia de COVID y vemos todo lo que está pasando hoy con los alimentos, el gas y la inflación, tenemos que preguntarnos si las acciones gubernamentales para responder a la crisis se hicieron con un enfoque en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y la respuesta es no. Analizamos junto con PNUD cuál es el enfoque en estas acciones de paquetes de estímulo y la respuesta es que es difícil alcanzar a las mujeres, pero necesitamos a legisladores que lleven o sea, que se tomen en serio la igualdad de género y este tipo de acción. Y también nos tiene que preocupar mucho el tema de la pobreza para las mujeres y las niñas. Esto dejará muchas niñas en la pobreza si no actuamos rápidamente para acabar con la pobreza que muchas mujeres y niñas enfrentan hoy. Así podrán realmente llevar a cabo su papel en la sociedad. Entonces, si yo tuviera que decir las principales tres cosas que me preocupan, sería lo que dije, los derechos reproductivos de las mujeres, los paquetes de estímulo económico que no se concentran en las mujeres, no se dirigen hacia las mujeres, y eso tiene que ser parte de la agenda de los ministros financieros, y también la pobreza. Y si nosotros no impulsamos más financiación,
nunca vamos a alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos, porque una de las cosas que ONU Mujeres aprendió es que la cantidad de financiamiento, sea público o privado, que va hacia la igualdad de género, no es suficiente y eso es algo que tiene que cambiar. Muchísimas gracias, Helen. Muchas gracias, Anita. Excelente lo que has dicho. Es muy importante concentrarse en eso. Claro que los derechos reproductivos, o sea, eso es algo básico, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con la respuesta, ¿no? A la pandemia, los paquetes de estímulo fiscal. En mi país incluso, a veces vemos, ¿no? Que hay proyectos listos y eso simplemente dice que esos son hechos por hombres. Y bueno, no es tan difícil incluir a las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Y en esta respuesta a la pandemia. Entonces, hay que preguntarse cómo pueden participar las mujeres. También me pareció interesante lo de la pobreza, porque está claro que millones de niñas no han vuelto al colegio después que empezó después que terminó la pandemia, digamos, hubo una gran disrupción en la educación y claro, las familias también empobrecieron más y eso le pone mucha presión a las niñas para no volver al colegio. Entonces, has mencionado tres cosas muy importantes. Por favor, si lo desean, también pueden comentar sobre lo que han dicho otros miembros del panel, ¿ok? Bueno, ahora pasemos a Gabriela Cuevas Barón, copresidenta del Comité Directivo de UHC 2030 y presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria, UIP. Gabriela, pasaron 3 años desde que se juntaron los líderes globales en la ONU y se comprometieron con la cobertura universal. Vino la pandemia y si pensamos en la atención de la salud sexual y reproductiva en varios países, podemos ver qué tan complejo es alcanzar una cobertura sanitaria universal. La Organización Mundial de la Salud dice que esto es un derecho básico que está siendo negado en muchos lugares. Entonces, como líder del movimiento UHC 2030, ¿qué recomiendas para avanzar con la equidad de género y la SDSR dentro de la cobertura sanitaria universal? ¿Y qué necesitamos para acelerar el progreso? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí en este panel tan interesante. Ahora, más que nunca, garantizar que las mujeres tienen un asiento en la mesa de toma de decisiones no solo es justo, para muchos es cuestión de vida o muerte. Debemos hacer todo en nuestro poder para proteger el progreso que hemos hecho y seguir luchando y ajustar políticas para que futuras mujeres y niñas puedan tener más derechos, no menos. El siglo XXI, o sea, queremos pensar que es para el derecho de las mujeres, pero 2,5 mil millones de mujeres están siendo discriminadas por la legislación nacional. Las líderes políticas no han tenido el poder de realizar los cambios para proteger los intereses de las mujeres en todas partes. Solo el 25% de las parlamentarias son mujeres. Esto queda muy lejos de la paridad que necesitamos, pero a su vez, este 25% de parlamentarias están posicionadas para garantizar que las voces de las mujeres y comunidades marginadas se escuchen y para empoderar a comunidades, proveedores, individuos, familias, para estar en el centro de todas las decisiones, especialmente en el centro de la cobertura sanitaria universal y tener un papel activo en procesos de toma de decisiones. Y también pueden ayudar a garantizar que la sociedad civil y la participación comunitaria se institucionalice y se reconozca para poder hacer recomendaciones. O sea, no tiene que ser
algo político solamente, pero puede ser un proceso formal dentro de lo político. Y necesitamos que todas las áreas políticas escuchen y actúen según, según las necesidades de las personas. Las líderes, mujeres, necesitan que sus países redoblen esfuerzos. Podemos hablar mucho de la pandemia, pero tal vez no aprendimos las lecciones, por lo menos no lo suficiente. Necesitamos darle prioridad a la salud y a los gastos públicos con un énfasis específico en la igualdad de género, en los derechos sexuales y reproductivos y también cobertura sanitaria. También hay que ir más allá de la salud y ahí se puede contribuir mucho. En UHC 2030 lanzamos una revisión en 2021 y ese documento mostró que una gran cantidad de estos retos están fuera del sector sanitario, o sea, que los actores sanitarios trabajar más y de más de cerca con actores que no son del sector sanitario para reforzar sus compromisos y se pueden promover e integrar el abordaje dentro y fuera del sistema sanitario para poder alcanzar todo lo que queremos y lo pueden hacer garantizando que la cobertura sanitaria universal se pone como prioridad en todos los niveles del gobierno y que toda la sociedad actúe para que la gente pueda tener acceso a los servicios que necesitan sin importar su género ni su situación económica, estatus legal, religión, edad, etcétera. También hay que concentrarse en las poblaciones poco representadas. Así garantizamos que nadie queda para atrás y que las soluciones se personalizan según las necesidades de la población. Las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios es otra área donde las mujeres, las políticas mujeres pueden tener un papel importante. O sea, las mujeres son la mayoría de los trabajadores sanitarios y pueden garantizar, se puede garantizar que estas mujeres también participan en la toma de decisiones y que se incluye sus perspectivas, conocimientos y así las líderes políticas pueden encontrar otras soluciones para poder ayudar en términos de condiciones laborales para trabajadores sanitarios en todas partes. Esto es clave si queremos que la cobertura sanitaria sea una realidad para todos y todas. Las mujeres necesitan inversión en esto para poder garantizar nuestros derechos fundamentales y para poder tener condiciones laborales seguras. Hay que integrar a las mujeres al sector formal. Las mujeres políticas pueden apoyar esto y crear el camino para que otras líderes mujeres puedan seguir. Si entendemos que al garantizar cobertura sanitaria universal, o sea, que es una decisión política, ¿no? Porque eso significa legislación, asignación de presupuesto, hacerse responsable, o sea, tiene que ver con realmente dar el paso. Y yo espero que las mujeres líderes políticas puedan tener la primera palabra y puedan hacer que la salud para todos sea una realidad. Y cuando hablamos de alianzas sanitarias, para nosotros aquí en UHC 2030, esto es algo muy significativo, porque necesitamos alinear los derechos y los esfuerzos y necesitamos juntarnos para poder, o sea, aunar esfuerzos para alcanzar esta cobertura sanitaria universal. Si podemos lograr esto, vamos a poder alcanzar en otros ODS. Podemos identificar principios compartidos y fortalecer la forma de guiar y las acciones que realizamos. El año que viene, en 2023, vamos a tener la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas y esto nos va a dar una buena oportunidad para poder hablar sobre la cobertura sanitaria universal y garantizar que se
priorizan inversiones en este sentido para que nadie quede atrás. Todos los sectores de la salud y todos los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser alcanzados. La acción colectiva también es la mejor forma de garantizar que se alcanzan soluciones y que esas soluciones son inclusivas y que incluyen a diferentes comunidades, que incluyen a diferentes partes y que contribuyen a la toma de decisiones y acciones. Somos más fuertes juntos y si podemos trabajar como un equipo y trabajar en la misma dirección con el mismo mensaje, vamos a replicar la necesidad de tener una cobertura sanitaria universal y también estar lo suficientemente preparados si hay otra pandemia, o pase lo que pase a nivel de comunidad, a nivel de país, pero tenemos que entender que sin la salud, sin la cuestión sanitaria, una familia no puede salir de la pobreza. Sin salud no pueden no pueden darle a sus hijos las condiciones que quieren darles. Podemos marcar la diferencia entre vida y muerte y por eso la cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad para las líderes políticas mujeres en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los miembros del panel. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu pasión que se notó muchísimo. O sea, es muy importante esta causa de cobertura sanitaria universal. Y sí, la reunión del año que viene va a ser una oportunidad para enfocarnos en eso. Ahora paso a Lois Pace, que como dije, subsecretaria de Asuntos Mundiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. En tu papel de subsecretaria de Asuntos Globales o Mundiales del Departamento de la Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la reciente derogación del derecho al aborto en Estados Unidos ha sido obviamente una gran preocupación. Y me gustaría saber qué implicaciones prevé para otros países y regiones y también para la ayuda al desarrollo de Estados Unidos. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que hay que hacer para garantizar que esta decisión tan chocante no afecta al resto del mundo y que esto no cree movimientos parecidos en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Helen. Es fantástico estar aquí. Gracias a los organizadores también por haber creado esta reunión tan importante. La pregunta es muy importante para mí y para muchas. Como se ha dicho, a mí me ha impactado muchísimo esta decisión. Yo creo que la emoción se comparte, ¿no? Ese sentimiento se comparte, por lo menos con las personas con las que yo he hablado. Y me imagino que ustedes también han tenido conversaciones parecidas y esto demuestra cómo este derecho es complicado. Es interesante ver cómo podemos prevenir esta tendencia y también cómo dirigirnos desde el otro lado. También me gustaría decir, antes de contestar la pregunta, que esto no se trata solo de las personas a las que atendemos aquí en Estados Unidos, ni tampoco a las personas en general. O sea, se trata de los líderes. No sé si hemos podido tener esta conversación de manera íntegra. Yo no estaría aquí si no fuese por este acceso al cuidado que yo pude tener y del que yo me beneficié en este país. Así que es algo muy personal para mí. O sea, yo podría haber tomado otro camino y otras tendrán que tomar ese camino tal vez. Y es difícil no ver y sentir este desarrollo como algo que limita nuestro potencial como mujeres, una vez más, como mujer en Estados Unidos, pero también como mujer en el mundo, ¿no? Que nuestro presidente ha sido muy claro, nosotros sabemos
que esto es un riesgo para las mujeres en Estados Unidos. Por eso él y los otros líderes han tomado acción para proteger el derecho fundamental de la cobertura sanitaria y el derecho al aborto. Y hay una gran necesidad de tomar acción clara y pasos claros para poder prevenir este tipo de desarrollo o para poder responder a este tipo de acciones. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que hemos creado una fuerza de trabajo y sabemos que nuestro trabajo es proteger a las mujeres en primer lugar, a estas mujeres que necesitan este, este acceso a cuidados. Tenemos que garantizar su privacidad, que no son discriminadas, tenemos que apoyar a los proveedores también para que ellos puedan cumplir con su papel y también los parámetros legales que tienen a su disposición. Y también queremos ofrecer acceso a medicamentos, abortos, como lo es permitido por ley. Así que en nuestro Departamento de Salud estamos tomando esos pasos para poder proteger y ofrecerle a las mujeres en este país eso. Y también sabemos muy bien, como sugeriste, las implicaciones globales que tiene esta decisión, porque podría cambiar la mente y, bueno, los corazones de personas y podría acelerar esfuerzos para retroceder en términos de derechos reproductivos y sexuales. Me gustaría dejar dos cosas claras. Hay una pregunta que nos hacen sobre la financiación americana y también hay una pregunta sobre la asistencia global, si va a ser afectado por esta decisión. Y tenemos que ser muy claros con todos y todas de que esta decisión no cambia nuestro posicionamiento y esa política. Nosotros sabemos que otras políticas previas han puesto en riesgo esa financiación, pero esta decisión de la Corte Suprema no cambia lo que puede hacer Estados Unidos o lo que puede financiar con respecto a planificación familiar, violencia basada en género y otros programas que tenemos y en los que hemos podido invertir o en los que hemos podido trabajar en las últimas décadas. Otro punto importante que querría hacer, que tiene que ver con esta conversación, es que no cambia la postura y nuestra relación con agencias de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, por ejemplo, y otras. Entonces, yo creo que esa sí es una preocupación de que los Estados Unidos va a dejar de ser un líder importante de derechos sexuales y reproductivos. Estamos aquí todavía, estamos comprometidos a seguir aliándonos con ustedes para proteger todo esto, especialmente en foros políticos. Espero que eso se sienta por las partes interesadas. O sea, como dijo Gabriela, nosotros no podemos simplemente hacer nada de esto, o sea, no podemos alcanzar los ODS sin pensar ampliamente sobre cuáles son las necesidades. Y eso incluye derechos sexuales y reproductivos. Así que estamos tratando de alcanzar los ODS, especialmente ODS 5, y queremos garantizar que nosotros tenemos los derechos de la mujer y los derechos reproductivos y sexuales en el centro. Y esto incluye también prestar atención a toda la diversidad de género y también comunidades LGBTQIA que también hacen parte de esta decisión, o sea, que los impacta esta decisión. Todos estos temas son parte del debate y yo espero que esto sea útil escucharlo, ¿no? Y no quiero dejar sin aplaudir el esfuerzo de muchísimas personas
que están levantándose y defendiendo los derechos de las mujeres y el derecho que tienen las mujeres al acceso sanitario universal. Es esencial, es clave mencionar momentos, no solo donde estas políticas están retrocediendo, sino también donde se están protegiendo. Y hemos visto también esa tendencia. Así que nosotros sabemos qué se puede hacer para apoyar este trabajo y hay mucha gente que está haciendo eso. Hay mucha gente que es parte de ese progreso y yo tengo esperanza. Tengo esperanza de que veamos un equilibrio mayor y me gustaría agradecer a todos y todas que están aquí hablando y luchando por estos derechos. Thank you so much, Lois. And you're right. This kind of Muchísimas gracias, Lois. Y sí, este movimiento, ¿no? De la Corte Suprema, o sea, no lo podemos tomar personalmente como mujeres porque se trata de silenciarnos, se trata de silenciar nuestro potencial incluso. Y eso muestra qué flojos son nuestros derechos, ¿no? Que tenemos que seguir luchando. Pero por suerte, la decisión no tiene implicaciones en la ayuda que ustedes realizan. Por lo menos en esta administración, sabemos que en otras administraciones puede ser diferente. Por ejemplo, que ha tratado de callar a UNFPA y más. Así que muchísimas gracias por tu lucha. Ahora voy a pasar a Moira Forbes, obviamente, de Forbes Media. Forbes tiene una cumbre de mujeres poderosas todos los años y yo creo que, bueno, se ha empeñado en llamar la atención sobre lo que las mujeres pueden lograr en puestos de liderazgo. Entonces, Moira, cuéntanos qué se está viendo desde la plataforma mediática y dónde necesitamos ver mucho más progreso en términos de igualdad de género y mujeres en puestos de liderazgo. Muchísimas gracias, Helen, y gracias a todos y todas por permitir estar aquí y ser parte de este tipo de conversación. Este tipo de conversaciones son muy importantes para Forbes. Hablamos sobre avanzar las oportunidades para las mujeres en el mundo y tratamos de entender cuáles son las vías y cuáles son algunos obstáculos para llegar a la cima y quiénes son los líderes en la línea de frente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a través de la cumbre que has mencionado, Helen, y también a través de la lista anual que realizamos de las 100 mujeres más poderosas. Esto lo llevamos haciendo hace más de 2 décadas y nos da una imagen interesante sobre, por ejemplo, dónde están las mujeres en términos del escenario global y a veces dónde no están. La lista analiza una sección amplia de mujeres porque yo creo que ahí es donde conseguimos cambio y colaboración, sean mujeres que están viajando el mundo por acuerdos globales. Vemos a cada vez a más mujeres creando negocios multimillonarios, tomando las decisiones en los mercados financieros, pero también están dedicadas a avanzar en términos de igualdad de género. Hablar del poder es importante porque nos ayuda a tener un diálogo en todo el mundo, o sea, es como una manera de representar, ¿no? El estado de las mujeres hoy. Todos se benefician cuando más mujeres están en el poder, en posiciones opuestos para controlar recursos, tomar decisiones, darle forma a leyes y más. Y todas las personas que hablaron antes que yo han dicho que las mujeres tienen el poder de hacer avanzar el mundo y ese poder nunca se necesitó tanto y nunca fue tan importante. Entonces, ¿dónde está el estado del poder de la mujer hoy? Bueno, hoy estamos luchando con muchas crisis, crisis que nos recuerden qué tan volátil y efímero puede ser el poder, cuánto está en riesgo y cuánto desequilibrio existe y qué tan rápido pueden cambiar las cosas. Entonces, cuando vemos esto en Forbes, la pregunta que nos hacemos es, ¿se- ¿cuál es el estado de la mujer, de los derechos de la mujer? ¿Y corren un gran peligro los derechos de la mujer? En algunas áreas, claro, estamos viendo que hay como una estagnación
incluso se está retrocediendo en el tema de la igualdad de género. Pero me gustaría hablar de algunas señales que no siempre se ven en las estadísticas o en las cifras o en las 100 mujeres que mostramos en nuestra lista todos los años. Hay un par de áreas. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el futuro. Vemos a mujeres que están llegando a posiciones donde antes no llegaban en la política, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, tenemos un poco más mujeres, pero tampoco tantas. Lo que vimos en la pandemia es que las líderes mujeres siguen estando en la línea de frente cada vez más y están en los puntos de fricción y están mostrando cómo navegar en tiempos de crisis, sean instituciones económicas o en países. Y también hemos visto, bueno, no tenemos suficientes mujeres siendo como jefes de Estado y demás, pero lo que sí vemos es más ímpetu en términos de decisiones políticas, legisladoras políticas y líderes políticas, mujeres que están creciendo y que tienen la oportunidad de ser estas actoras más robustas en el escenario político. Y en la parte de negocios, de comercial, digamos, es interesante porque cuando empezamos la lista nos concentramos en mujeres que eran primeras, ¿no? Y el poder se concentraba en comunidades pequeñas de industrias o títulos laborales, pero las mujeres son líderes en industrias dominadas por hombres. O sea, estamos viendo a muchas mujeres en todo el mundo transformando industrias y estando en la línea de frente, tomando decisiones que no solo impactan a la industria, sino que también impactan a los millones de empleados y comunidades que atienden. Y si pensamos también en este aspecto de negocios, la cantidad de mujeres a nivel de CEO es bastante decepcionante. En el medio también es donde lo vemos más interesante y es el más difícil de medir, ¿no? Ese nivel del medio. Estamos viendo que en todo el mundo, incluso en países donde el poder de la mujer no ha estado en la agenda, sí estamos viendo bastante trabajo, que se están dando grandes zancadas, digamos, para avanzar en ese sentido. Y otra cosa que querría decir es que la influencia de las mujeres ahora se ve en más áreas de poder que antes. Se está tratando de moldear conversaciones culturales y, por ejemplo, conversaciones como la que estamos teniendo hoy. Cuando hablamos de poder, muchas veces vemos el poder más duro, que es países y moneda, pero también tenemos que pensar en cómo las mujeres impactan e influyen en áreas diferentes. Usan sus voces colectivamente para hacer responsables a corporaciones y gobiernos de manera como nunca hemos visto antes. Entonces, si vamos más allá de pensar en el poder como dinero, podemos ver cómo están influenciando. No hay un vacío de poder y eso a mí me inspira mucho y realmente yo soy optimista. Esas tendencias marcan la base para que las mujeres puedan crecer en el futuro. Y otra cosa que me hace muy optimista es el hecho de que no solo estamos viendo estadísticas de mujeres en posiciones de poder y representación, sino que estamos viendo las causas raíz y eso no lo hacíamos tanto antes. Cuando empezamos el trabajo nos concentrábamos en la investigación, por qué las mujeres eran críticas importantes para el empoderamiento económico y demás. Ahora esa conversación ha cambiado y son las principales causas. Queremos entender las barreras sistémicas, sean cosas que provocó la pandemia o que trajo a la superficie, como el trabajo no pago o las conversaciones que estamos teniendo hoy sobre los derechos reproductivos y cómo eso o sea, eso es parte de todas las conversaciones, sea en el área de negocios o político. Y lo último que querría decir, que me deja muy optimista, es cómo vemos nuestra lista y cómo encontramos a las mujeres que ponemos en la lista. Hay un gran esfuerzo ahora por hacer avanzar el poder. O sea,
hay muchas mujeres hoy que están movilizando el cambio y creando soluciones para algunos de los principales problemas que hay en el mundo y hemos sido testigas del impulso que hay en muchas áreas, que ha acabado con las estructuras tradicionales de poder y ha creado un reconocimiento de lo que es la igualdad. Pero también estamos viendo acción significativa que está reconfigurando el poder. Y esto se está haciendo con una urgencia nunca vista antes y con muchos actores diferentes, no solo mujeres, sino hombres y otras partes interesadas, otros actores que se están juntando para luchar en esto. Eh, O sea, el poder de las mujeres puede correr un gran peligro, pero también no. Las mujeres tienen mucho poder para ayudarnos a avanzar y nunca ha sido más aparente ni tan necesario como lo es ahora. Thank you, Moira. And listening to you, I reflect Muchísimas on gracias, Moira. the fact that we are making progress. Eh, Seeing women Estamos move avanzando, estamos viendo a las mujeres leadership roles. llegar a otros puestos y papeles. Time has come too when Creo we que need es to look hora at también how de women are using those ver roles. And cómo se están usando esos aspects of puestos, esas posiciones. a woman like Amy Coney Barrett Y si, por ejemplo, Supreme Court can use her power to roll back una the funding mujer fund, that is en not la the Corte kind of Suprema leadership I think women are puede looking for. acabar con derechos More de la mujer, creo que eso no es lo que queremos alcanzar, ¿no? Creo que vamos a ponernos más selectivas con respecto a qué tipo de liderazgo femenino queremos, porque queremos transformar y abrir oportunidades para las mujeres y no juntarnos a las fuerzas del otro lado que cierran las puertas y silencian a las mujeres. Así que muy interesante reflexionar sobre lo que has dicho. Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos a Muhammad Ali, conocido como Dalí. Es activista nacional de la juventud en materia de género en la campaña Generation Equality en Túnez y fundador de NAFAS, NAFAS. Qué suerte tenerte aquí, Dali, en esta mesa redonda virtual. Necesitamos aliados masculinos para alcanzar la igualdad de género y me gustaría, bueno, saber, Dali, según la experiencia que tiene, cuáles son algunas de las luchas, retos a los que has visto enfrentarse a las mujeres jóvenes en el camino hacia el liderazgo y cómo, qué papel tienen que desempeñar los hombres jóvenes para alcanzar esto. Dali, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ay, muchas gracias por la introducción, por la presentación. Es un honor para mí estar aquí. Es increíble estar aquí con estas mujeres tan inspiradoras que están cambiando la historia de la humanidad. Y es un privilegio tener un asiento en esta mesa o tu sillón virtual, como te gusta decirle. Yo crecí y nací en Túnez. En mi región, el contexto político y socioeconómico excluye a las mujeres y a las personas queer sistemáticamente. Hace unos años, la revolución de Túnez ocurrió que inspiró a mi generación a hablar y a luchar. Y así creé NAFAS, la organización que trabaja con activistas jóvenes para conseguir recursos y cambiar las cosas para tener un ambiente más inclusivo para las mujeres y para las personas LGBT, más para acabar con la pena de muerte y para poder tener más estabilidad financiera. Las mujeres jóvenes ahora usan más su voz que nunca. En Estados Unidos tienen menos derechos de la mujer que sus madres. Cuando pensamos en los derechos reproductivos, las mujeres en Afganistán están siendo excluidas y reprimidas, y en otros países sufren también violencia sexual. Las primeras víctimas de la crisis climática son las mujeres y las niñas, y hoy estamos viendo el aumento del populismo y también de ideologías radicales. Y esto hace que aumente la división, el nacionalismo y los intereses políticos y religiosos.
hay una inestabilidad económica que está afectando mucho. Simone de Beauvoir dijo que se necesita una crisis para para cuestionar los derechos de las mujeres. Vamos a tener que ver cómo podemos defender los derechos de las mujeres. Para mí el feminismo no se trata de la identidad de género, sino se trata del impacto del patriarcado en todo yo, o sea, en hombres, en no binarios. O sea, no cambia el hecho de que el patriarcado ejerce violencia en todas las vidas de diferentes formas. Queremos crear puentes entre diferentes comunidades y apoyarnos. Y como jóvenes, como hombres jóvenes, tenemos que tener más conciencia y aprender más de las normas de género y también todo lo que ha causado la opresión patriarcal. Como activistas jóvenes hemos estado trabajando para fortalecer nuestras comunidades y también las redes feministas. El UAGA es un ejemplo de una comunidad empoderada por mujeres jóvenes que quieren alcanzar el progreso. Sin embargo, también tenemos nuestros retos que no permiten que las mujeres hagan networking o que participen en cumbres, eventos o talleres incluso. Estas barreras contra las jóvenes mujeres es la principal limitación que nos frena y frena a las mujeres, y ese tipo de patriarcado es el más peligroso. Tenemos el Mobility for Global South porque es muy importante pensar en esto, es un gran reto. Los países que están en la línea de frente luchando por los derechos de las mujeres son importantes. Yo creo que hay que apoyar a los jóvenes feministas y ofrecernos la libertad de crear movimientos y comunidades. Muchas gracias. Thank you so much, Dali, for your Muchísimas gracias, Dalí, por todo lo que has dicho de manera tan apasionada, ¿no? O sea, hemos hablado del sur global y el sur y el norte global, ¿no? Y es importante que sí, que puedan defenderse el sur global. También me gustó mucho que haya citado a Simone de Beauvoir. Estamos a una crisis económica de poner en riesgo los derechos de las mujeres. Bueno, o sea, la pandemia realmente fue un golpe fortísimo y tenemos que recuperarnos de eso. Muchísimas gracias. Como dije en la introducción, ahora tenemos a Diane Keita, que es directora ejecutiva adjunta de UNFPA. Bueno, Diane, el UNFPA está muy familiarizado con los retos que conlleva el cambio de posiciones políticas sobre los derechos de la mujer. Iba a hacer esta pregunta, o sea, ¿qué es lo que más preocupa a la organización ahora mismo? O sea, me imagino que son muchas cosas, tal vez hay que elegir solo una. ¿Dónde están las oportunidades? Especialmente, ¿dónde se pueden crear alianzas para hacer avanzar esta agenda? Muchísimas gracias. Primero, me gustaría saludar de parte de Natalia y de mi parte. La última vez que nos vimos fue en Roma y me gustaría felicitarlos por el trabajo. Voy a empezar con la conclusión, si me lo permiten. Levanten la voz, hagan lo que dicen que van a hacer, como están haciendo. Creo que tenemos que seguir también construyendo la agenda de inclusividad, diversificación, diversidad y empoderamiento. Todas las generaciones.
la igualdad intergeneracional es muy importante. Y algo que me preocupa, bueno, hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Yo sé que no quieren que hable mucho, pero voy a empezar simplemente dando un ejemplo rápido. Todos los años, durante la época de lluvias, Mozambique es vulnerable a vientos fuertes, inundaciones y lluvias fuertes, y las casas tradicionales se destruyen y eso deja a miles de personas sin techo y además, más que nada, mujeres y niñas. Si vamos a Kiribati, el nivel hídrico está aumentando y esto pone a las mujeres en riesgo de violencia de género. Y si van a Mali, Níger y Sahel, ahí está aumentando también el nivel hídrico y eso también pone en riesgo a las mujeres. Este problema es tan grande, está todo tan interconectado con cada parte de nuestra vida que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Dali mencionó la guerra en Ucrania y otros conflictos, Yemen, Siria, Somalia, Etiopía, Haití, ¿no? Con los terremotos, los hospitales que se derrumban. Si pensamos en el cambio climático, la guerra, los desastres humanitarios y la polarización política y lo que hemos retrocedido, o sea, hablar y alzar nuestras voces es lo más importante. Vamos a llegar a 8.000 millones de personas en el planeta y más que nunca la equidad es importantísima. Hoy Anita y Moire hablaron de la parte financiera, pero yo creo que hoy el dinero cuesta mucho. No, ya no viene, no llega fácil el dinero. Entonces, ¿cómo podemos evitar gastar esos recursos para poder garantizar que hacemos buenas inversiones? Bueno, somos más fuertes juntas, como dijo Gabriela. Entonces, pongamos a los niños en el colegio. Garanticemos que no se van, que no salen del colegio, que no se quedan embarazadas. Eso le va a costar menos al Estado y el Estado ganará. Tengamos cobertura sanitaria universal. Tenemos que hacer lo que estamos diciendo que queremos hacer y tenemos que explicar mejor. Hay tanto debate hoy con respecto a género que esto saca todo nuestro esfuerzo y energía, porque tenemos que tratar de convencer a los miembros de Estado que todos y todas necesitan tener vida decente, que nadie tiene que quedarse atrás. Entonces, para mí, por eso tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos y somos más fuertes juntas y juntos. Necesitamos alianzas desde ONU Mujeres a PNUD, todos necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo de la mejor forma y sin parar. Porque viniendo de diferentes ángulos podemos conseguirlo. Yo estuve trabajando toda mi vida en el campo y acabo de visitar mis 6 regiones y créanme, las mujeres ahí afuera que son las verdaderas líderes, hayan ido al colegio o no, son tan importantes y están haciendo trabajo tan increíble y tan importante que no nos podemos olvidar de eso. Y para terminar, con respecto a lo que dijo Dali, yo estuve en la cumbre en París y no había mucha gente joven por eso. Y como dijimos hoy, esa es una de las soluciones. Deberíamos tener esto para la cumbre de la educación del futuro. Necesitamos tener las escuelas seguras y garantizar que enseñan las habilidades de vida, incluso educación sexual para todos, todas, en todas partes. Así que sigamos luchando la lucha buena, como has dicho, Ellen, porque es lo único que podemos hacer y realmente estoy encantada de estar entre toda esta gente tan increíble, con mentes tan brillantes. Gracias por tenerme aquí y gracias a ustedes por su trabajo de defensa de los derechos. Y me gustaría terminar diciendo algo. No se trata de las Naciones Unidas. Se trata, o sea, de pensar en las mujeres más pobres, las mujeres que no van a poder tomarse un ómnibus desde Texas a Nueva York. Dicen que Estados Unidos es el principal país del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer nosotros también el trabajo? Entonces, estamos luchando con esto, estamos enfrentándonos a esto. Entonces, sigamos hablando y sigamos actuando. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Dien. Usaste una frase que todos deberíamos adoptar. No paren, no frenen, ¿no?
Claro, tenemos que realmente ser incesantes en esta campaña. Bueno, tenemos tiempo para que cada miembro del panel nos dé una pequeña observación, digamos, algo que no hayan dicho antes, algo que crean que va a ser útil para nuestra audiencia. ¿Qué debemos hacer? Lois? Bueno, estoy tan inspirada por lo que han dicho todas estas personas. Para mí algo que dijo Dali fue muy importante que tiene que ver con la solidaridad. Estamos todos juntos y juntas en esto y lo decimos mucho y a veces no lo hemos podido demostrar, pero la verdad es que sí, aquí estamos. Y es como, sí, como una pila de dominos. Tenemos que acordarnos de que tenemos amigos en todo el mundo y podemos aprender de estos amigos y amigas y podemos apoyarlos y apoyarlas y aprender de su energía. Muchas gracias por tenerme aquí. Dalí, una última reflexión. Bueno, yo estoy tan inspirado por todas estas líderes y todo lo que compartieron. Me gustaría decir otra vez que sí, juntos somos más fuertes y cuando cambiamos, intercambiamos lecciones aprendidas, herramientas a través de las regiones, nos hacemos más fuertes, más rápido. Y esto es lo que tenemos que hacer en este momento, porque nuestros valores feministas son amenazados todos los días por estos sistemas patriarcales y tenemos que movernos rápido y juntos lo más rápido posible. Muchas gracias por haberme tenido. Gracias, Dali. Moire, última reflexión. Sí, yo lo que suelo decir cuando hablamos de la necesidad del cambio es, tomen acción, todos tenemos el poder y la oportunidad de ser un agente de cambio, no tenemos que ser un jefe de Estado o un CEO o alguien que está en una posición tradicional de poder, todos tenemos una voz individual y podemos juntar nuestras voces como colectivo. Entonces, en vez de ver estos retos, usen su poder. Fantástico, usen su poder. Me gustan estas frases cortas, fuertes, son fáciles de recordar y son muy intensas. Gabriela, última reflexión. Si queremos realmente conseguir un cambio en el mundo, si queremos realmente crear un mundo más igual, justo, necesitamos trabajar en la salud para todos. Así vamos a poder desarrollar nuestras capacidades, alcanzar nuestros sueños y ser un mundo mejor, un planeta mejor. Si podemos poner a las mujeres en el centro de las decisiones, si podemos darle a las mujeres una voz, que puedan votar, que puedan usar su voz, ahí vamos a ver los cambios que necesitamos. Si creemos que este es el siglo de las mujeres, tenemos que crearlo. Muchas gracias. Bueno, hay que trabajar para activar todas las áreas feministas. Tenemos que responsabilizar a los gobiernos. Gracias. Bueno, estuve anotando aquí lo que dijeron. Solidaridad. Juntos somos más fuertes. Tenemos que tomar acción. Podemos. Y como dijo Dien, no paren. Esas son las llamadas de nuestro panel. Ahora le paso otra vez la palabra a Tikala, nuestra moderadora. Muchísimas gracias. Helen, I don't know about you, but I was just Helen, yo estoy en shock. Me parece que los miembros del panel que tuvimos son increíbles y qué mensajes tan inspiradores e increíbles. Yo también estuve anotando lo que decían y algo que me llamó mucho la atención es que tenemos mucho poder en nuestros diferentes espacios, o sea, en los espacios donde trabajamos, donde sea a nivel local o global, todos tenemos este poder para poder avanzar esta agenda.
Las mujeres tienen el poder de hacer avanzar al mundo y eso me hizo pensar mucho, o sea, ¿qué estamos haciendo con el poder que tenemos ahora mismo en en los espacios que tenemos? Así que muchas gracias, Helen, y también gracias a los miembros del panel que compartieron sus puntos de vista tan importantes: elección, voz y autonomía en todos los niveles. Bueno, ahora sigamos con los comentarios de cierre. Tenemos a la doctora Vera Songwe, que es secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África. Con su nombramiento se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución en sus 60 años de historia. Y lamentablemente no va a poder estar en persona, pero tenemos a la doctora Edwin, que va a hacer los comentarios de parte de la doctora Songwe. Muchísimas gracias a la moderadora y saludos a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Como dijeron, yo estoy aquí de parte de la doctora Vera Songwe, que no pudo juntarse lamentablemente. Muchísimas gracias por estas reflexiones tan inspiradoras y realmente lo que se dijo al final como conclusión capta este llamado a la acción, ¿no?, que surgió de esta conversación. Sí, estamos en un momento de crisis, un momento de fragilidad y la voz, elección y autonomía de las mujeres en este momento no se está llevando, tomando en cuenta y se está socavando, pero mientras pasamos por estas crisis, las mujeres siguen liderando, como siempre, siguen solucionando y siguen levantándose. Y me gustaría reconocer y celebrar este liderazgo continuo de las mujeres que han estado en la línea de frente, que nos han ayudado a mitigar los impactos de la crisis todos los días en las familias, en las comunidades, en las naciones. Así que me parece que es importante reconocer este liderazgo continuo de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. Y esto es lo que nos ayuda a salir de estas crisis y estos retos. Eso es lo primero que quería decir. Y también, bueno, como dije, quiero celebrar eso y también quiero celebrar a cada uno de ustedes y cada una de ustedes que tiene un papel muy importante en elevar a las mujeres en todas las áreas de la sociedad. También me gustaría decir que una de las estrategias claves que se ha implementado es la legislación para las mujeres, ¿no? Para los derechos de las mujeres. Y tenemos que pensar en qué tan efectivas es la legislación. Solemos decir que esto es suficiente para avanzar el liderazgo de las mujeres, el liderazgo político de las mujeres, y también realmente yo creo que tenemos que entender qué está pasando en ese espacio. Realmente estamos analizando todos los niveles de liderazgo de mujeres, no solo los niveles más altos, porque las mujeres lideran en todos los niveles de la sociedad y creo que también deberíamos ampliar nuestro enfoque, no solo en el liderazgo político, sino también en el poder público, privado, disculpen. Y cuando se trata de la salud, ¿cómo podemos elevar a las mujeres en la industria de la salud como tomadoras de decisiones, emprendedoras? Sabemos que la industria de sanitaria universal vale, o sea, valen miles de millones. ¿Y dónde están las mujeres en este sector? ¿Y cómo podemos nosotros permitir que las mujeres sean dueñas de negocios y emprendedoras y que se beneficien de este sector masivo y que sean realmente parte de los que se están beneficiando de esta gran industria? Otro punto que me gustaría hacer es que a medida que hablamos de la salud tenemos que seguir hablando fuerte, alto, cuando se trata de la exclusión de las mujeres.
es un enfoque clave y debemos seguir concentrándonos en esto, debemos seguir defendiendo esto porque hemos visto que hasta durante las crisis actuales más recientes, la exclusión financiera de las mujeres aumentó y eso aumentó su vulnerabilidad y fragilidad frente a las crisis que estamos viviendo. Como dije al principio, hay mucha fragilidad y vulnerabilidad, pero las mujeres siguen siendo líderes, siguen actuando y es esta fuerza que tenemos que seguir movilizando y necesitamos seguir haciendo un networking, conectándonos y a medida que vamos movilizándonos y creando estrategias, es clave hablar de las barreras legislativas, culturales que existen. Como mujeres, todos los días, en todas las áreas de la vida y en todos los niveles de la sociedad, seguimos eh, siendo resilientes, seguimos ayudándonos a nuestras familias, comunidades, sociedades, países. O sea, estas barreras siguen, persisten y tenemos que tratar de acabar con estas barreras. Me gustaría agradecer a todos por invitar a la doctora Songwei a esta charla. Nosotros estamos con ustedes en solidaridad, actuamos con ustedes y no vamos a parar, no vamos a parar y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para empoderar a las mujeres y conseguir derechos de igualdad aquí en el continente africano. Hay muchísimos proyectos interesantes y queremos trabajar con todos ustedes desde una perspectiva global en este sentido. Así que termino diciendo que empoderar a las mujeres es empoderar a todo el mundo en la sociedad y nosotros defendemos eso, ese es nuestro mensaje y es lo que esperamos poder alcanzar. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Yamaru. Muchísimas gracias por esas poderosas observaciones y por las reflexiones sobre lo que escuchamos hoy. Has hecho algunos comentarios muy interesantes sobre lo que tenemos que hacer, especialmente con respecto a las barreras legislativas y culturales que siguen frenando a las mujeres y las voces y la autonomía de las mujeres en espacios claves. Me gustaría aprovechar este momento para decir gracias a cada uno y cada una de las personas que estuvo aquí hablando. Son voces muy poderosas. Son cosas, lo que han dicho son cosas que podemos llevar a nuestros círculos para tomar acción y me gusta que se dijo que juntos y en alianza, ¿qué podemos hacer para poder avanzar? Estamos terminando nuestro evento de hoy. Me gustaría hablar con el público ahora. Ustedes han sido clave, han estado compartiendo preguntas y comentarios a medida que los miembros del panel hablaban. Siempre nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y qué sigue después del evento, no? ¿Qué vamos a hacer después de todo esto que hablamos? Entonces, me gustaría hacerle esta pregunta a la audiencia. Entonces, tengo una pregunta aquí para ustedes. En una palabra, ¿qué acción transformadora es necesaria para garantizar que las mujeres no solo tengan un asiento, sino también voz en la mesa? Voy a repetir la pregunta. En una palabra, ¿qué acción transformadora es necesaria para garantizar que las mujeres no solo tengan un asiento, sino también voz en la mesa? Bueno, ya estoy viendo que están escribiendo cosas increíbles. Equidad, solidaridad, el uso del poder, escuchar, colaboración, voto. Sí, son las cosas claves que los miembros del panel también compartieron. Compromiso, inclusión, involucrarse, soporte, apoyo, respeto.
rendir cuentas o responsabilidad ante algo. Sí, como pueden ver, la responsabilidad es una palabra clave que se destacó en esta nube de palabras. Cuando pensamos en todos los compromisos nacionales, regionales, globales, con respecto al liderazgo de las mujeres y la igualdad de género, no hay suficiente para responsabilizar a todos los líderes. Todavía hay mucho por hacer en términos de responsabilizar a otros, pero juntos podemos hacerlos. Bueno, una vez más me gustaría agradecer a todos y todas por las valiosas aportaciones. Se puede hacer mucho y debemos hacer mucho. Trabajando en asociación juntos podemos marcar la diferencia para las mujeres y las niñas y apoyar el liderazgo político de las mujeres. Así construiremos un mundo más justo, más igualitario y mejor para todos y todas. Pero antes de irnos, como prometimos, dijimos que tenemos un poema que se va a presentar, así que hace exactamente un año, el 13 de julio de 2021, Mumbi Macharia, una poeta de la palabra hablada de Kenia, se dirigió a los líderes mundiales con un poema. Este año mira hacia atrás y pregunta a los líderes del mundo y a cada uno de nosotros y nosotras, ¿qué hemos hecho? Escuchemos a Mumbi que dice, he nacido para escribir e interpretar poesía y ella es mucho más. Le cedemos la palabra a Mumbi Macharia, que va a cerrar el evento. Muchas gracias. Elección, voz y autonomía de Mumbi Macharia. She came from Nairobi, Kabul. Vino de Nairobi, Kabul, Texas. Y en ningún momento antes de firmar paraste para preguntarle qué siente. Estamos enojadas, nuestros corazones también están pesados. Dicen que si no estás sentada en la mesa, no, se nos acaba el tiempo, entonces si nos niegas la libertad que nos merecemos, vamos a encontrar una forma de agarrar esa libertad. Y esta mesa a la que no nos quieres invitar, es hora de que la sacudamos, gritamos su cuerpo, su elección, pero fue tu bolígrafo y tu voz. Su cuerpo es mucho más que un lienzo para la política, porque su autonomía es algo que omites siempre. ¿Por qué estás policiando nuestros cuerpos por crímenes que que no cometieron? El amor es un verbo, como también es un sustantivo, y a menos que mis hermanas estén en la sala, no vamos a tener ni el derecho de un pronombre. Los dominós están cayendo y yo tengo miedo de qué van a golpear cuando caigan. Desde que soy adolescente y antes de eso, me enseñaste que cada hombre exitoso tiene a una mujer detrás de él, nunca al lado de él. Entonces ahora voy a hacerle recordar que él nunca quiso darle a la mujer una plataforma para que ella pudiera brillar. Él pensó que sería suficiente dándole un poco de tiempo al aire, pero es hora de que nos enfrentemos a esto. Ya no podemos dar más de nuestro tiempo solamente para que ustedes puedan gastarlo. Entonces, para reiterar, como intercambio, o sea, para conseguir mi voto, yo no quiero anotaciones, quiero cambio. Estamos cansados de este baile, 2 pasos hacia adelante, 50 años para atrás. Yo soy joven, una mujer y negra, entonces puedes imaginarte todo, o sea, mi libertad está bajo ataque. Yo quiero vivir al máximo. Entonces entiende que preguntarle a una mujer por qué no simplemente cerró las piernas tiene igual de sentido que preguntarle a un hombre que fue disparado por qué no trató de agarrar la bala. Así que quiero que las pequeñas niñas en todas partes sepan que entre sus hermanas y sus hermanos no hay nadie que sea más igual que otro.